actividad de Global GAT. Nos estará acompañando la ingeniera agrónoma Luz María. Ella es ingeniera agrónoma, como les estoy comentando, auditora interna de las normas Rainforest, normas orgánicas, implementadora de normas Global GAT, implementadora de normas de buenas prácticas agrícolas, de predio exportador, entre otras normas. Ha sido asistente técnica en cultivos de importancia económica en el país y se desempeña actualmente como implementadora de normas y asesora a nivel nacional en diferentes certificaciones. En el momento la ingeniera está llevando a cabo 5 certificaciones en el municipio de Tauramena. 3 predios hace poco se certificaron y 2 se encuentran en proceso de certificación. Así que le abro espacio a la ingeniera Luz María para que ella comience con la capacitación. Les recuerdo que la próxima fecha es el 8 de abril con capacitación en la temática inocuidad y manipulación de alimentos, y tenemos nuevamente capacitación en Global GAT el 9 de abril para que lo tengan presente. Así que le doy la bienvenida a la ingeniera y de paso le agradecemos por acompañarnos en estas jornadas. Muchísimas gracias, Lady. Muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren súper bien. Vamos el día de hoy, en esta jornada, a hablar precisamente sobre la norma Global GAP que se viene trabajando en el sector de producción de piña para Casanare y para la Orinoquía. Se viene trabajando fuertemente, como nos comentaba Lady, desde el año pasado e incluso hace ya más años. Se vienen implementando las normas Global GAP, la norma Global GAP para lograr, digamos, mejores procesos comerciales en la producción de piña, tanto a nivel de venta nacional como esperando también ofertas comerciales para exportación del cultivo de piña. He tenido la oportunidad de conocer de primera mano cómo han sido las implementaciones. En este momento me encuentro también viajando cada mes. Yo soy de Antioquia. Viajo cada mes a Casanare a apoyar las implementaciones que se están haciendo en campo de la norma para lograr la certificación Global GAP. Entonces hoy vamos a hacer un repaso general de lo que significa esta norma, cómo es el cumplimiento, qué es lo que debemos hacer, qué debemos cumplir en nuestras fincas. Voy a estar mostrando unas foticos que nos van a servir de guías de cómo podemos organizar las áreas, las instalaciones, qué es lo que debemos tener organizado en nuestras fincas y en nuestra producción para aspirar a lograr la certificación en Global GAP. Yo voy a estar hablando y me gustaría que a medida de que esté hablando, si tienen alguna duda o algo, me alcen la manito, que por acá está la opción levantar la mano y me comenten y las vamos resolviendo las dudas en la medida que vamos hablando. Entonces, hacemos parte de este convenio marco que se está generando entre Cámara de Comercio, Ecopetrol y a Cámara de Comercio de Casanare, como les comentaba, para la certificación de fincas en la producción de piña certificada Global GAP. Mi nombre ya se los comentaron, Luz María Mejía Restrepo, ingeniera agrónoma. Estos son mis contactos, por si alguien los quiere o los necesita, con gusto. ¿Qué es Global GAP? Entonces, Global GAP es buenas prácticas agrícolas para venta de exportación, ¿cierto?
Entonces son, digamos que se parte de los mismos principios de las buenas prácticas agrícolas que ya venimos trabajando a nivel nacional de la mano del ICA. Muchos de los predios de Casanare, yo sé que ya han trabajado y han implementado sus fincas en buenas prácticas agrícolas o tal vez también en predio exportador. Entonces son normas que nos ayudan para una venta nacional o predio exportador, pues también nos daría una entrada internacional o de exportación de nuestros productos. Y Global Gap, digamos que es un estándar adicional, un poco más exigente, pero sigue siendo los mismos principios de buenas prácticas agrícolas. Entonces, ¿qué se basa o digamos cuáles son los principios de esas buenas prácticas agrícolas o Global Gap para exportación? Siguen siendo los mismos. Cuidado de los recursos naturales, inocuidad de los productos alimentarios y cuidado de la salud de las personas que trabajan en los cultivos. Ahí hay un concepto fundamental que es el de inocuidad. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa la palabra inocuidad? ¿O para qué se usa? ¿Qué significa eso? Por acá me respondieron, creo. No. Aló. Aló. Sí, un producto inocuo es un producto limpio totalmente, que no tiene ninguna traza de químicos que afecten la salud de los consumidores. Muy bien, excelente. ¿Quién me comentó esa? Hágame un favor, estoy pidiendo que me dejen ingresar allá y no me han... Hay 19 y 3 en Tauramena. Listo. Bueno, el señor que me respondió, un producto limpio que no tenga ninguna traza de plaguicidas, está totalmente en lo cierto. Y adicional a esto, la palabra inocuidad nos quiere decir también que sea un producto alimenticio que no genere ninguna enfermedad al consumidor final. Por esto y gracias digamos, lastimosamente a desgracias que han sucedido, porque productos alimenticios han generado enfermedades en las personas, se creó la Asociación de Consumidores que busca prevenir que esas enfermedades ocurran, ¿cierto? Esa asociación se llama GFSI. Busca precisamente eso, que a partir de la producción de alimentos no se generen enfermedades para los consumidores. Y eso resulta siendo algo muy irónico, ¿cierto? Que la producción de alimentos debería siempre generar una salud en las personas que consumimos los productos que vienen del campo. Por el contrario, no llevarnos a tener ningún tipo de enfermedad o de problema. Entonces, ¿cómo logramos eso? Lo logramos teniendo productos inocuos, evitando la contaminación de nuestro producto cosechado con todo tipo de cosas. Una de las contaminaciones más comunes de nuestros productos en campo es la contaminación por el agua, el uso de aguas contaminadas, de aguas que vienen que pasan por nuestras fincas de pronto sin un tratamiento adecuado. Ese tipo de uso de aguas, a veces contaminaciones indirectas, pues que ni siquiera estamos buscando, pero que se presentan, se pueden dar. Entonces, uno de los agentes contaminantes más grandes que existen puede ser el agua. Entonces, vamos a ver que durante la implementación de la norma Global Gap vamos a hablar mucho de eso, de evitar la contaminación de nuestros productos. ¿Por qué? Precisamente porque estamos procurando la inocuidad de ese producto, que no vaya a afectar la salud de nadie más. Y otra de las formas de contaminar el producto, efectivamente, es como nos dijo el señor, es a través de aplicaciones intensivas de plaguicidas, van a quedar en la fruta, ¿cierto? Y pueden afectar la salud del consumidor. Por eso, con esta norma también
se genera esa exigencia de que no hayan esas trazas de plaguicidas tan grandes en la fruta. ¿Y quién generó esa exigencia? Precisamente la Asociación de Consumidores, es decir, nosotros mismos queremos eso, que nuestros productos del campo generen una salud y un bienestar para las personas que los consumen. Entonces, en resumidas cuentas, Global Gap es un conjunto de principios y prácticas que permiten realizar de manera adecuada las labores llevadas a cabo en la producción, procesamiento y transporte con el fin de asegurar la inocuidad de los alimentos, la conservación de los recursos naturales y propender por la salud y seguridad de los trabajadores. Esos son los principios fundamentales de esta norma. Como les decía, a nivel nacional entonces existen normas como son la resolución ICA 30.021. El año pasado, a final de año, también salió una actualización de esa resolución, que es la 082394 del 2020. Ambas normas para las buenas prácticas agrícolas. E incluso el ICONTEC trabaja con la norma 5400, NTC 5400, que también tiene su énfasis en buenas prácticas agrícolas. Ya para nivel internacional, la mayoría de los países nos están pidiendo que el producto cuente con Global Gap, o sea, que tenga sus parámetros de inocuidad mínimamente para asegurar el mercado de nuestros productos. Por ahora, digamos que Colombia está entrando con muchos productos, haciendo su venta solo de pronto con predio exportador, pero cada vez es más exigente el mercado y nos está pidiendo, o sea, hay una exigencia del mercado en tener siquiera Global Gap para asegurar un mercado internacional y mejores ofertas. La certificación en predio exportador es, como nosotros le decimos, es el pasaporte también para lograr salir nuestros productos a una venta de exportación, ¿cierto? Es, digamos, que el requisito fitosanitario para lograr salir. Entonces, todas estas certificaciones van de la mano. Si ustedes de pronto en sus fincas han llevado a cabo alguna de estas, lo que yo les digo, han hecho un gran trabajo, van por el camino que es, el camino que nos está trazando en este momento la ruta colombiana para la producción de frutas y hortalizas, es precisamente todo el tema de certificaciones. Entonces, lo que ustedes ya lleven adelantado en sus fincas por haber implementado de pronto predio exportador o buenas prácticas agrícolas es un camino adelantado. Lo que hacemos con Global Gap es afinar un poquito más los procesos y los procedimientos y documentos tal vez, pero es, digamos, que un camino muy grande que ustedes ya llevan adelantado con las otras normas. Para este momento están vigentes tres versiones de la norma Global Gap, porque a ustedes les llegó la invitación de que nuestra charla es Global Gap versión 5.2, ¿cierto? Entonces quería hacer esta aclaración cortica, y es que la norma está cambiando bastante. Del año pasado a este han habido unos cambios, digamos, muy rápidos. ¿Y qué significa eso? Que actualmente tenemos tres versiones vigentes de la norma. La versión 5.2, la 5.3 y la 5.4. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la versión 5.3 y 5.4 se crearon, tuvo unos cambios la norma, porque la Asociación de Consumidores a nivel mundial, que les decía, GFSI, solicitó que se hiciera un especial o mayor énfasis en lo que es la inocuidad del producto. Entonces, ese generó que se tuviera el reconocimiento de la GFSI.
Entonces, las normas que en este momento tienen reconocimiento de la GFSI es la 5.3 y la 5.4. Sin embargo, en muchos sectores continuamos trabajando con la versión 5.2. Por lo menos en Piña se está trabajando con la versión 5.2 porque Piña a nivel internacional, más que todo por el trabajo que han realizado en Costa Rica, tiene, digamos que un estatus muy alto. Tenemos, por decirlo así, la vara muy alta por parte de Costa Rica, porque realmente la producción de piña ha demostrado que es inocua para la salud de las personas, porque los productores trabajan muy bien, trabajan con excelentes, buenas prácticas y precisamente se cuidan mucho de que no haya contaminación del producto, ni en los procesos de producción, ni en los procesos de cosecha, y también que no haya contaminación por alto uso de plaguicidas. Entonces eso ha generado que, que la piña tenga un estatus alto en el tema de inocuidad y no sea un producto de alto riesgo. Sin embargo, todas estas versiones que están ahorita todas vigentes, más o menos a mitad de año o pasando a finalizar el año, van a cambiarse por otra nueva versión que va a ser la versión 6. Entonces ya al finalizar o a mitad de año estaremos trabajando todos la versión 6 de Global Gap. Esto como para que poner en contexto que la norma es un poco cambiante, no tan cambiante como este año, pues que ha sido muchos cambios juntos, pero sí cada vez está buscando más y especial énfasis en el tema de inocuidad del producto cosechado. En el mismo sentido, también Colombia viene trabajando fuertemente en que nuestros productos, así sean para la venta nacional, cumplan con parámetros de inocuidad, con las buenas prácticas agrícolas. Y es que es un poco triste lo que siempre hemos visto, que nosotros tratemos de exportar productos de excelente calidad, que cuiden la salud de las personas que van a consumir esos productos y que estén en excelentes condiciones, y que nosotros acá para el consumo interno no tengamos ningún tipo de consideración y hagamos un montón de prácticas inadecuadas, aún sabiendo que nos estamos enfermando nosotros mismos, nuestras familias, y que estamos generando también problemas en la salud de muchas personas. Entonces, digamos que es un llamado de atención en general a que no solamente porque existan estas normas deberíamos tener esta conciencia de trabajar nuestros cultivos cuidando la inocuidad del producto, sino independientemente debería ser un principio de nuestra producción agrícola, si, así sea que sea para venta nacional o para venta de exportación. ¿Cuáles son los pilares estratégicos que se trabajan con la norma Global Gap? Entonces, cuando se logra la certificación, se genera una alianza o una membresía, es decir, el productor o el grupo de productores certificados pasan a ser miembros de Global Gap, se les entrega un código que se llama GGN. Ahorita vamos a ver una fotico de cómo es ese código y qué significa. E inmediatamente nos certificamos, aparecemos en las bases de datos nacionales e internacionales, en el marketplace, y ahí aparecemos como productores certificados, es decir, ya somos de consulta pública para cualquier vendedor, comprador interesado de nuestros productos y que va a saber que está adquiriendo un producto de excelente calidad y ante todo de excelente estándar de inocuidad y de buenas prácticas por haber ya logrado una certificación como lo es Global Gap. Esta norma busca también la integridad, es decir, la palabra integridad nos dice hacer las cosas bien aunque no nos estén mirando, ¿cierto?
Entonces, a eso mismo se refiere acá en el contexto de la norma, que nosotros podamos estar haciendo las cosas bien en nuestras fincas con una conciencia de cuidado, cada vez buscando mejores alternativas de manejo de nuestros cultivos, de nuestra producción, y pudiendo demostrar que estamos haciendo las cosas bien, como a través de los registros y del seguimiento técnico. Es una norma que permite la homologación de otras normas. Como les decía, el trabajo que muchos ya llevan adelantados por estar certificados en previo exportador o en buenas prácticas agrícolas es un trabajo ganado. En sus fincas ustedes ya entonces deben estar organizadas sus áreas, sus instalaciones, deben estar llevando registros que digamos que al inicio es un poquito lo que se nos complica un poco, pero que todo hace parte de una disciplina de trabajo. Entonces, esa homologación de normas a eso se refiere, a que el trabajo que muchas veces llevamos adelantados en nuestras fincas con las normas nacionales, las podemos homologar para Global Gap, digamos, continuando con los requerimientos de la norma, porque la norma siempre, sí es bastante larga, pero pues siguen siendo los mismos principios de unas buenas prácticas agrícolas. Es una norma también que busca la participación de las partes interesadas, es decir, los productores, los comercializadores. En este caso, ustedes ven que estamos trabajando todos de la mano con el clúster de piña, con Cámara de Comercio, con otros actores del sector, incluso que deben hacer compensaciones tipo ambiental y social, como lo es Ecopetrol. Entonces, esta participación de partes interesadas se refiere a eso, a que todos podemos aportar a que desde la producción primaria se logre una certificación como Global Gap y la producción primaria, el sector transporte, el aliado comercial o el proceso de comercialización que se vaya a generar, ¿cierto? Entonces nos abre, digamos que las puertas para muchas oportunidades. Yo en mis charlas y en las visitas que les hago, les cuento muchas veces que certificarse no solamente es alguna duda por ahí, que veo que encendieron un micrófono, ¿no? Listo, continúo. Entonces, certificarse es estar preparado para las oportunidades que nos llegan. Muchas veces aparece una excelente oferta comercial, no necesariamente tiene que ser que nos vayan a pagar mucho más alta la fruta, aunque pues cuando se pasa de un mercado nacional a un mercado de exportación, debe mejorar normalmente, mejora el precio, ¿cierto? Pero no es lo único que sucede cuando nos certificamos, mejoramos nuestros procesos y estamos también preparados para cualquier oportunidad de negocio que nos llega. Y esas oportunidades llegan y si no estamos certificados, pues no hay forma de tomarlas. La norma, finalmente, entonces, también busca como pilar estratégico mejorar o lograr la eficiencia y la eficacia en los procesos. Busca que seamos incluso más rentables en nuestros cultivos, porque nos damos cuenta a medida que vamos implementando la norma que incluso podemos mejorar y omitir un montón de cosas de las que estamos haciendo que tal vez no están siendo tan precisas. Nos damos cuenta que toda esta implementación de una norma como Global Gap debe ir de la mano también de un excelente acompañamiento técnico. ¿Por qué? Porque por lo menos tenemos que identificar qué tipo de productos tenemos que utilizar en nuestras fincas, en qué momento, cuál es el momento oportuno. Entonces, cuando hacemos solamente ese barrido, nos damos cuenta de lo que estamos usando, de lo que deberíamos usar mejor. Solo por darles ese ejemplo, solo con eso nos estamos mejorando nuestra productividad y estamos siendo más rentables porque nos damos cuenta que a veces estamos usando un producto que tenemos 3, 4
productos que es lo mismo, pero con diferente nombre. Entonces, ese tipo de cosas nos sucede cuando empezamos un proceso de implementación de una norma como Global Gap. Entre muchas otras, entre una organización también de nuestras fincas, de nuestros espacios, mayor seguridad a la hora de trabajar, una organización en términos de que llevamos registros, entonces sabemos qué estamos haciendo, cómo estamos trabajando y cómo estamos solucionando los diferentes problemas que tenemos fitosanitarios, y eso nos ayuda a cada vez ser más eficientes y eficaces en el trabajo. Tenemos unos desafíos muy grandes en la agricultura. En términos generales, es algo de lo que se enfoca o trata de trabajar esta norma. Y lo primero es llegar a tener buenas prácticas agrícolas o certificarnos en Global Gap para exportar, ¿cierto? Entonces es a lo que le estamos apuntando. Estamos haciéndolo ¿de qué manera? Con fincas piloto, fincas que nos puedan demostrar que sí es posible certificarse, no es tan difícil. Lo podemos hacer muchas veces con los recursos que tenemos en nuestras fincas. Muchas de las cosas que ahorita vamos a ver en foticos, nos damos cuenta que es de orden y aseo, o es de tener un poquito de, digamos, de imaginación y de organizar las cosas. Muchas de las cosas es eso, se los aseguro. Yo he estado implementando muchas fincas en diferentes normas, y pues digamos que mi política como profesional ha sido esa, buscar que el productor no tenga que gastar más, que por el contrario para él esto sea rentable, sostenible en el tiempo, y que le mejore, que sea una solución para su vida y para su trabajo, que él pueda trabajar de una manera más segura cada vez y se sienta mejor y con una mejor calidad de vida él y su familia. Para mí esto pues tiene toda la satisfacción de lo que es mi quehacer profesional, y tiene todo el sentido, por eso me dedico a este tema de implementar normas. Otro desafío muy grande que tiene la agricultura a nivel del mundo es el manejo eficiente del agua, ¿cierto? A veces por excesos de agua, temporadas en que es demasiada lluvia y demasiados excesos de agua, o a veces porque tenemos temporadas de sequía y problemas muy grandes con el uso del agua. Entonces, esto es uno de las lupas que siempre ponemos y decimos, ¿cómo vamos a manejar eficientemente el agua en nuestros cultivos? ¿Cómo vamos a hacer para optimizar el uso del agua lluvia? ¿Cómo vamos a aprender a hacer reservorios de agua lluvia en nuestras fincas? Esa sería una excelente manera de optimizar el recurso hídrico, que el agua lluvia por el momento es gratis. Entonces, es algo que podemos aprender a hacer, y es un enfoque muy importante porque el cambio climático es algo real, algo que está sucediendo, y que también implica que muchas veces tengamos periodos mucho más fuertes de sequía o temporadas muy fuertes de lluvias. Otro de los grandes retos, que estoy segura que debe ser el reto que ustedes más ven día a día en sus fincas, es el manejo integrado de plagas y enfermedades. Y todo esto parte porque se necesita un reconocimiento adecuado de las plagas y enfermedades y un excelente monitoreo, ¿cierto? Si no sabemos qué tenemos en nuestro cultivo, pues aplicamos lo que sea, o aplicamos lo que todos los vendedores nos dicen o lo que el vecino nos dijo, ¿cierto? Y por eso mismo es que generamos esas trazas tan altas de plaguicidas y estamos haciendo una producción inconsciente. Aparte de eso, estamos generando una resistencia de estas plagas y enfermedades cada vez más grande en nuestra región y en nuestros cultivos, y pues los únicos que están ganando ahí finalmente, digamos que son los amigos de las casas comerciales, que si está alguno por acá, saludos. La verdad es que cada vez debemos ser más precisos en lo que es ese monitoreo de plagas y enfermedades para lograr ser
precisos también en el momento de aplicación, llegar en los momentos oportunos y así pues poder lograr que nuestra fruta salga con la menor traza de plaguicidas o incluso podamos controlar plagas y enfermedades con otras prácticas culturales o con otro tipo de manejo, tantos que existen y que cada vez están naciendo más en el mercado. Desarrollo de tecnologías también que sean precisas para nuestros cultivos y para nuestras zonas. No es lo mismo, tal vez ustedes algunos han tenido la oportunidad de ver producción posiblemente en Costa Rica, pues no, yo no he tenido la oportunidad, pero no debe ser lo mismo las tecnologías que ellos tienen que aplicar según sus suelos, según su régimen de agua y demás, que nosotros en nuestra zona, que ustedes en la zona de Casanare, de la Orinoquía. Entonces, el desarrollo de tecnologías eficientes para cada tipo de cultivo y cada zona se hace en cada región. Otro de los grandes retos que tiene la agricultura es disminuir el desperdicio de alimentos, y esto es una cosa tenaz. Desde que sale el producto de nuestras fincas, mejor dicho, desde que lo cosechamos, ese producto empieza a sufrir. Muchas veces tenemos una producción excelente en campo, pero en la cosecha hacemos unos desastres y ponemos el producto en el suelo. Tenemos de pronto un método de cosecha bastante agresivo que no aseguramos de que el producto sea tratado de una manera con cuidado, ¿cierto? Nos da igual, ponemos el producto uno sobre el otro, arrumamos grandes cantidades de piña. Esto que genera que la producción que tanto cuidamos en campo, que tanta inversión le hicimos para mejorar la calidad, el tamaño y todo lo demás, finalmente cuando sale en ese proceso de cosecha, la fruta sale totalmente magullada, dañada, fuera de eso posiblemente contaminada, ¿cierto? Entonces miren que ahí hay demasiada pérdida solo en ese proceso, pues sin contar todas las otras pérdidas de alimentación, que sería ya el comercializador, hasta el consumidor también se lleva las frutas para su casa y en la nevera deja perder un montón. Entonces esto es una situación, una crisis a nivel mundial, pero que pues podemos mejorar cada uno desde, por lo menos desde su finca. Y el manejo eficiente de los suelos es otro de los enfoques que tiene la norma Global Gap. ¿Cómo mejoramos ese manejo eficiente de los suelos? Entonces, conociendo nuestros suelos a través de un análisis de suelos, haciendo un plan de nutrición, pero que no solamente contemple las características físicas y químicas, sino también microbiológicas y de vida que tengan nuestros suelos. ¿Dudas hasta ahí? Listo, continúo entonces. Para el año 2019, pues esto ya tuvo que haber cambiado mucho el año pasado, que se logró también se lograron importantes certificaciones a nivel nacional en Global Gap. Entonces, para el año 2019 se tenían 124 países con productos certificados Global Gap, y de esos, para Colombia teníamos 500 productores certificados. 2020 tuvo que haber cambiado también esta estadística, porque por lo menos el sector de aguacates ha certificado bastante, porque es una exigencia del mercado y cada vez estamos incursionando con otros cultivos, ¿cierto? Con cítricos, con piña, en el caso de ustedes, de Casanare. Entonces, miren que esto es algo que está en auge y en crecimiento. La norma Global Gap tiene diferentes opciones de certificación. Nos podemos certificar como opción individual o como opción grupal. Como opción individual es la opción que se está trabajando en Casanare,
porque a pesar de que ustedes son juiciosos y todos pertenecen a alguna junta de acción comunal o a alguna asociación, digamos que todavía la estructura de asociatividad está todavía apenas en estructuración. Entonces, cuando sucede esto, pues es recomendable lograr una certificación que sea individual, porque cada productor y cada finca, digamos que responde por su manejo, responde por sus planes, sus procedimientos y sus registros, y es responsable de sí misma, ¿cierto? Mientras que una certificación grupal, ya la vamos a ver, es una certificación que implica un compromiso adicional bastante grande, porque sería un compromiso de grupo. Sin embargo, pues ambas, tanto individual como grupal, requiere un compromiso grande. ¿Compromiso en qué? En llevar registros, en ser juiciosos, en organizar nuestras fincas, en ser atentos, no, en asistir a estos eventos de capacitación, que sabemos que ustedes posiblemente están teniendo bastantes eventos de capacitación por estos días, más con todo este tema de la virtualidad, pero a la vez esto nos posibilita también un acercamiento, que podamos estar cercanos y poder, digamos, tener el cumplimiento de estas capacitaciones que se necesitan, porque certificarse en estas normas requiere muchas capacitaciones y compromiso grande en ese sentido. Entonces, les decía que existen dos opciones, qué pena, me fui como por los lados. Entonces, dos opciones, que es la opción individual y la opción grupal. Cuando se certifica el productor en opción individual, el productor individual es el titular del certificado, es decir, a usted le llega su certificado a nombre suyo y usted es libre de hacer la venta de su producto certificado. El productor se puede hacer a sí mismo la autoevaluación, o un auditor interno le va a hacer la autoevaluación y la inspección, la inspección interna. A su vez, le hacen una inspección externa anual uno de los organismos certificadores que esté avalado para hacerlo en Colombia. En este caso, para Colombia están organismos certificadores como Naturacert, Kiwa BCS, que tenga yo en mente esos dos, pero pues hay más. Y cuando se certifican en opción grupal, el grupo de productores es el titular del certificado, es decir, se busca que la venta del producto certificado sea una venta conjunta, o sea, que hayan procesos asociativos muy estructurados y que se puedan generar estas dinámicas de comercialización de venta en conjunto. Se hace una inspección interna anual a todos los grupos, a todos los productores, y al sistema de gestión de calidad, que es el sistema documental que se tendría para lograr esa certificación. A su vez, también tendrían una auditoría interna anual del organismo certificador. Cuando se certifican de manera grupal, como les digo, es un compromiso mucho mayor, porque requiere que la asociación por lo menos esté muy bien estructurada y logren o estén en una dinámica de venta conjunta, para que se puedan lograr mejores procesos de trazabilidad. Esto entonces es algo que sería un paso mucho más adelante. Por lo menos en Casanare y en Orinoquía estamos iniciando con lo que son certificaciones individuales. Cada productor o cada finca productora responsable de sus procesos, pero con la responsabilidad que requiere, digamos, la implementación de una norma como lo es Global Gap. Como les decía, esta norma es grande, pero sin embargo no es tan difícil de cumplir. La verdad es que muchos de los criterios que tiene la norma se repiten, o nos preguntan, por decirlo así, varias veces la misma cosa, pero con diferentes detalles. Entonces, la norma está dividida son 218 puntos de cumplimiento hasta el momento, hasta la versión 5.2 que estamos trabajando, ¿cierto? De los cuales 99 puntos
tienen que ver con la inocuidad alimentaria. Miren que es el enfoque principal de esa norma. 69 puntos tienen que ver con el medio ambiente o cuidado de los recursos naturales, 28 puntos con el bienestar y seguridad del trabajador, muy importantes. Muchas veces el trabajador ni siquiera es de afuera, es nuestro propio grupo familiar, entonces buscamos es generar una mejor calidad de vida al momento de estar trabajando. Listo. Y 22 puntos que tienen que ver con la trazabilidad. Es decir, que el producto certificado todo el tiempo podamos identificar los procesos que le estamos haciendo. Desde campo hasta que salga de nuestra finca. ¿A través de qué? A través de registros, de facturas, de remisiones y demás. El proceso de certificación, entonces, cuando tomamos la decisión de certificación, debemos saber que la certificación tiene una vigencia de 1 año, la certificación Global Gap. Cada año nos hacen visita de auditoría, de revisión y de recertificación. Tiene unos costos altos. Entonces, por lo tanto, es digamos que un aval muy grande el que en la región se estén dando oportunidades de cofinanciación como las que está haciendo Cámara de Comercio, Ecopetrol y otras entidades que están en la zona, porque si uno fuera a pagar de bolsillo la certificación Global Gap, tiene un costo siempre alto. Entonces, lo primero que uno hace es elegir con qué organismo certificador se va a certificar, ¿cierto? En este caso, como les decía, pues 2 de los organismos certificadores que existen o están acreditados para Colombia serían Naturacer o Kiwa BCS, existiendo otros que se me escapan en este momento de la mente. Ellos nos hacen un registro en la base de datos Global Gap, nos aceptan que van a hacernos la certificación, firmamos un contrato de sublicencia, nos hacen una auditoría, o sea, vienen a nuestras fincas y nos visitan y nos hacen revisión completa de todo el tema documental y de las áreas e instalaciones que llevamos, de los registros y demás. Y de acuerdo a esa visita nos dicen que estamos certificados o no. Normalmente, en esa visita de auditoría de certificación, es muy difícil uno pasarla derecho y decir que no tiene que mejorar nada. Normalmente entra en un proceso de mejora, ¿cierto? Y le dan un tiempo para cerrar esas no conformidades que se generen. Ese tiempo sería de 1 a 3 meses máximo. Entonces es un tiempo que hay que considerar porque nos visita el organismo certificador y hay que terminar de organizar lo que haga falta para finalmente que nos den la certificación. Ya luego se emite el certificado con una vigencia de 1 año. Cada año también nos hacen inspecciones no anunciadas y auditorías de seguimiento. Entonces, entramos, digamos que en un proceso de revisión, pero cuando estamos haciendo las cosas bien, pues digamos que ya no nos preocupamos porque nos hagan tantas visitas, porque ya lo que estamos llevando ya lo que tenemos es una disciplina de estar haciendo las cosas bien. Al principio, pues puede ser un poquito difícil, más que todo adquirir la disciplina de que nos estén visitando, de que nos estén revisando, pero después uno dice, venga, revíseme que todo está muy bien, acá todo sigue bien y la finca se implementó y continuamos manteniendo las cosas. Ese es el objetivo de lograr una certificación. Como les decía entonces, el certificado tiene la validez de 1 año, se emite al productor o grupo de productores, y el productor o grupo de productores queda inscrito en la base de datos Global Gap como Global Gap Certified. Entonces, este es el certificado que nos emiten y con eso ya podemos tener
digamos, el aval para una venta de producto certificado. Es el número Global Gap que se llama GGN. Ese número entonces es un número de 13 dígitos diferente para cada persona, o sea que es un número único para cada predio certificado y es un número que se utilizaría, puede ser en el empaque final o en las facturas. De todas las normas, esta es la norma que menos visible de pronto uno la ve en los empaques o en los anaqueles o así. Es una de las menos visibles porque solamente es un número. Miren, acá está la etiqueta, en la parte de abajo dice el número GGN. Pero lo que sí sucede es que al ser una exigencia del mercado por temas de inocuidad para los consumidores, entonces básicamente así uno no conozca mucho de esta norma y de que acá le tiene un número que significa todo eso, de todos modos, para entrar a ese mercado necesito esa certificación Global Gap. A diferencia de otras normas que también que en la etiqueta y en el producto uno le puede poner ahí un sello diferente. Por ejemplo, en el caso de Rainforest que le ponen una ranita, ¿cierto? Es como un poquito más visible, pero pues, el hecho es que esta norma no tiene toda esa, no es así tan visible en el empaque final, sin embargo, tiene una significación muy grande adquirirla y pues básicamente es una necesidad y una exigencia del mercado. Para la producción agrícola, entonces estaríamos trabajando el módulo IFA, que es el módulo integrado para fincas, o sea, eso hace parte en sí de la norma. Módulo base para todos los cultivos y el módulo de frutas y hortalizas. Esto es lo que estaríamos trabajando para piña. Miren que la norma también certifica otro tipo de cultivos. Certifica flores, ornamentales, cultivos, té, lúpulo, porcinos, o sea, toda la parte pecuaria también, acuicultura. Certifica todo esto, pero puntualmente para la producción de piña estaríamos enfocados aquí, frutas y hortalizas, módulo base para todos los cultivos y aseguramiento integrado de fincas. La norma entonces está dividida en varias secciones. El aseguramiento integrado de finca primero inicia con historial de manejo del sitio, qué pasó en esa finca antes de la producción de piña. Nos invita a un mantenimiento de registros y a una evaluación o inspección interna anual. Se enfoca principalmente en temas de higiene, salud y seguridad y bienestar del trabajador. Por eso van a tener esta semana la capacitación de higiene y salud. Tengo que comentarles a los productores que estamos en el proceso, los 5 productores, que es obligatorio asistir a esa capacitación. Obligatorio porque es una de las capacitaciones básicas de la norma. Entonces, todos los que van para la certificación Global Gap este año o próximamente, pues tienen que cumplir con esa capacitación de higiene. Nos evalúa temas de subcontratistas, si se diera, ¿cierto? Gestión de residuos también, que es algo que es importante en las fincas. Desde que se entra a trabajar con una norma, digamos que yo lo que les digo es que lo primero que hacemos es limpiar. Lo primero que hacemos es saque residuos, saque, como lo digo, como lo decimos por acá en mi tierra, saque reblujos, organice las bodegas, organice habitaciones, defina dónde va a quedar cada cosa. Ese es el primer paso. Y luego defina cómo va a continuar ese manejo de residuos en el año. Esa parte es fundamental porque hace parte de lo visible de la norma, de cómo se organizó la finca para implementar esa norma. Es el paso número 1. ¿Dudas? Por ahí vi que encendieron un micrófono. Cuéntame. Una preguntita, ingeniera.
Claro. Los 5 integrantes de Global Gap y de Tauramena están notificados ya de la obligatoriedad de asistir a la capacitación de higiene. Sí, pero la verdad es que por eso lo comento acá y también voy a hacer el comentario a Cámara de Comercio para que lo tengamos muy presente, que esta semana que tienen la capacitación de manipulación de alimentos es obligatoria. Pues todas estas Ok, bueno, capacitaciones son fundamentales, ¿cierto? Pero ya vamos a ver que hay 5 capacitaciones que son obligatorias para lograr la certificación, como esa. Gracias. Listo. Procedimientos de retirada y recuperación del producto del mercado. ¿Qué significa eso? Tenemos que tener un plan para, en el caso de que nos devuelvan un producto del mercado después de haberlo vendido como producto certificado. ¿Cómo se hace eso? Se hace por medio de un simulacro. Entonces, se pudiera hacer con uno de los aliados comerciales, por ejemplo, en el caso con la planta de procesamiento, que sería el aliado comercial pues, más visible que vamos a tener en Tauramena, o se puede hacer con algún exportador, ¿cierto? Entonces se hace con él, se hace un simulacro. ¿Qué haríamos en el caso de que yo le venda a usted mi producto certificado y pase algo y usted me lo tenga que devolver? ¿Por qué me lo tendría que devolver o por qué se generaría una reclamación? Una de las cosas que puede pasar es que hubo una falla grave a la inocuidad del producto. Entonces, que por ejemplo llegaron las canastillas de piña y la fruta está supremamente sucia, ¿cierto? O se les fueron ahí los implementos de cosecha, dentro de la canastilla están las tijeras de podar, yo qué sé, pues como algo que físicamente genera que hubo una contaminación del producto. Eso puede generar una reclamación desde el aliado comercial, incluso generar una posible devolución de toda la venta o de las canastillas puntuales que se identificaron que estaban afectadas, ¿cierto? Ese es uno de los ejemplos. Entonces, ¿qué se hace? Se hace, por lo menos al inicio, se hace un simulacro. ¿Qué haríamos, señor aliado comercial, en caso de que nos pase eso? Se hace por medio de correos o identificamos la manera de generar ese simulacro. La idea es que tenemos que estar preparados para todas las situaciones y estar preparados para que nuestro producto vaya de excelente calidad, ¿cierto? Y que no nos pasen esas devoluciones. Pero sin embargo, saber qué hacer en caso de que nos devuelvan un producto. Otra de las causales para devolución de un producto certificado es que se excedieron los límites de residualidad de plaguicidas. Esa es una causal pues digamos la más grave, porque dependiendo a donde hayan hecho la prueba, si la hizo el aliado comercial o incluso el cliente final puede hacer una prueba de residualidad para verificar que efectivamente el producto que él compró es un producto certificado Global Gap con el estándar que requiere. Cuando hace un análisis de residuos de plaguicidas en fruta y se da cuenta que la fruta está totalmente contaminada. Él en ese momento genera una reclamación y posiblemente una devolución del producto. Entonces, mire que son cosas que se pueden dar y debemos estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Pues haciendo esos simulacros y a medida que vayamos organizando la norma en la finca, nos damos cuenta cómo vamos haciéndonos para prepararnos. Uso del logo, uso del logotipo, ya les decía que es un uso un poquito restringido, pero sin embargo que tiene una importancia grande. Trazabilidad y segregación del producto. Entonces, un producto certificado es un producto que entra en una cadena de custodia, es decir, desde que sale de su finca. Antes de salir de su finca, tiene que tener todas las precauciones de higiene, de inocuidad y demás en el manejo, ¿cierto? Y cuando sale de su finca, al llegar a la comercializadora, todo el tiempo se debe
poder identificar que ese producto está certificado y que viene de su finca. ¿Cómo se puede lograr esto? Se puede lograr con stickers en las canastillas o con una separación física o con algo, pero digamos que un producto que va de una finca certificada no se puede nunca en ningún momento mezclar con otra finca que tiene productos no certificados, porque se perdería esa cadena de custodia. Al cliente final y durante toda la cadena tiene que estar uno seguro de dónde vino ese producto certificado. Y eso lo llevamos a través de registros, a través de stickers, a través de marcaciones. De mil maneras se puede hacer, pero conservando esa cadena de custodia. Balances de masas, entonces también vamos llevando las cuentas cada año de qué estamos vendiendo como producto certificado, cuánto estamos sacando de pronto para venta nacional, cada vez, y cuánto se está sacando para venta de exportación como producto certificado, cuánto es el porcentaje de pérdidas que estamos teniendo en nuestras fincas y cuánto es el total, por ejemplo, de productos que nos están devolviendo. Todas esas cuentas se llaman balance de masas. Entonces es una cuenta que vamos llevando cada vez con el registro de cosecha y año tras año nos va a decir si nos está yendo bien, ¿cierto? Es una cuenta que nos ayuda mucho como empresarios, porque nos va a decir si me está yendo bien, si estoy logrando que la producción que yo saco de mi finca es una producción de primera, que cada vez tengo que vender. Si ya empiezo a tener de pronto una venta de exportación, entonces yo puedo decir ya cada vez todo lo estoy vendiendo de exportación, o aún todavía la calidad no me da y me está tocando vender miti-miti, y estoy vendiendo cada vez mejor calidad, o por el contrario, me están devolviendo demasiada fruta, he tenido inconvenientes, tuve problemas de residualidad, ¿cierto? Que siempre son cosas que se pueden dar, pero que son procesos de mejora continua. Entonces, ¿y eso cómo lo logramos? A través de registros, llevando los registros adecuadamente, vamos llevando esos balances de masas y siendo cada vez, digamos, mejores, más sostenibles en nuestro negocio. Listo, voy a pasarme esta parte de acá porque es muy parecida a lo que decía ahí arriba. Y sigamos por acá, para que me interesa que ahorita miremos juntos el tema de fotografías de cómo se organizan las áreas e instalaciones en las fincas. Quiero que las miremos juntos detalladamente porque nos va a servir bastante para la implementación o para las mejoras que estamos haciendo en nuestras fincas. Bueno, temas también documentales. Entonces, lo primero que hacemos cuando entramos a sus fincas como asesores de la implementación de una norma como Global Gap es hacer con ustedes lo que es una evaluación de riesgos. Esa evaluación de riesgos es identificar con ustedes precisamente situaciones que nos están poniendo en peligro tanto nuestra vida, ¿cierto? O nuestra integridad, como la integridad y la inocuidad del producto cosechado, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas en la cotidianidad de una producción que genera eso. Entonces, lo identificamos con ustedes mismos. ¿Qué características y recursos de la zona nos están generando riesgos, ¿cierto? A veces vías en mal estado, a veces no tenemos la documentación legal necesaria para lograr una certificación, no tenemos acceso a buena calidad de agua, tantas cosas que se pueden generar. Entonces, todo eso detalladamente lo revisamos con ustedes normalmente finca a finca, porque es necesario realizar esa evaluación de riesgos. Calidad del agua que se está teniendo, higiene en la cosecha y manipulación. Entonces, que tenemos los operarios, digamos que tenemos que estar revisando que sus uñas estén cortas, que hagan una correcta manipulación de nuestro producto,
cada vez evitando que el producto esté en contacto con el suelo. Eso es, digamos que es una cosa básica. Entonces, todo eso es cuando entramos a sus fincas nos damos cuenta que muchas de estas cosas hay que mejorarlas. Incluso hasta en las fincas más buenas hay que mejorarlas cada vez, porque sí se presentan muchas situaciones que uno dice, se está perdiendo calidad, se está perdiendo en higiene del producto y en la inocuidad. Otro de los riesgos comunes es el riesgo de exceder los límites de residualidad de plaguicidas. Como les comentaba, o mejor dicho, les comento, existen unas evaluaciones de laboratorio que nos hacen entonces los aliados comerciales o hacemos nosotros para poder vender la fruta como fruta certificada. Y esto debido a que es una exigencia de los países a exportar. Entonces, por lo menos lo que es la Unión Europea cada vez es más exigente en los límites de residualidad o trazas de residualidad que tengan nuestra fruta certificada. Entonces, ellos nos dan año tras año un listado de productos, de los ingredientes activos y nos dicen, no queremos que la fruta llegue con estos plaguicidas y con estos y que no puede exceder estas trazas de plaguicidas. Entonces, miren que siempre es una exigencia muy alta que debemos hacer el control directamente en campo, identificar qué situaciones nos puedan llevar a que se nos suban esas trazas de plaguicidas y cómo vamos a hacer para evitar que pase eso. Una de las cosas que podemos hacer es generar barreras vivas o barreras físicas entre los lotes que tengamos en nuestras fincas en producción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hemos identificado con ustedes que muchas veces tenemos nuestros lotes sembrados en diferentes etapas fenológicas uno al lado del otro. Quiere decir que mientras yo tengo un lote en producción, en floración y en producción, al lado tengo otro lote en semillero o producción de semilla, entonces le estoy haciendo aplicaciones de plaguicidas y todas esas aplicaciones me van a estar llegando con el viento por deriva al lote que está en producción. Entonces, miren que todo eso es una situación de riesgo. Debemos identificarlas y mirar soluciones en conjunto con ustedes, qué soluciones podemos ir pensando para que esto no nos ocurra para el mercado. Se deben tener en cuenta varios análisis de laboratorio, entonces, que sería el físico-químico de suelos o lo que llamamos el análisis de suelos, el físico-químico y microbiológico del agua. ¿De cuál agua? Del agua que estemos usando para los procesos de cosecha, para los procesos de lavado de manos y para uso doméstico. Entonces, a esa agua le hacemos un análisis de laboratorio para ver qué tan potable es. O si hay que hacerle un procedimiento de potabilización. Y hacemos el análisis de residualidad química, que es el análisis de límites máximos de residualidad. Esos son los 3 análisis de laboratorio que se manejan. Y esto que genera que también tengamos que llevar entonces unos planes y procedimientos. Miren que siempre son bastantes planes y procedimientos, pero todo esto se logra con el acompañamiento técnico de profesionales. En mi caso, pues estoy encargada de elaborar estos planes y procedimientos de cómo hacer, a partir de lo que ustedes hacen en su vida cotidiana, elaborar un plan para cada una de las situaciones, ¿cierto? De cómo conservar el medio ambiente, de cómo mejorar la eficiencia energética, de plan de gestión del suelo, plan de gestión del agua, ¿cierto? Muchos de esos documentos, entonces los elaboramos desde la parte técnica en apoyo para ustedes. Y procedimientos de manejo de emergencias, elaboraciones de compostaje, mantenimiento y desinfección de herramientas, entre otros. Todos esos procedimientos también los elaboramos con ustedes y a partir de lo que sea, de lo que es la vivencia común de ustedes en sus fincas. Listo. Vamos a pasar acá
un poco entonces a las imágenes y a lo que es en sí las adecuaciones en finca. De lo que acabamos de hablar, ¿alguno tiene alguna duda o le surge alguna inquietud? Todo entendible. Listo, continúo. Cuéntame. Aló. Sí. A ver, ingeniera, pues yo tengo una inquietud y creo que es importante que se deje claridad aquí. Como Sí. tengo entendido, la Unión Europea está en un proceso de que lleva creo alrededor de 3 años ya, y le faltarían 7 porque tengo entendido que la meta de ellos es desde hace 3 años que arrancaron a 10 años, ellos no quieren saber nada de producción convencional. Ellos prácticamente le están apuntando a que en eso, al finalizar esos 10 años, toda la alimentación que ellos consuman debe ser limpia totalmente, orgánica. Entonces, si ese conocimiento lo tiene, ingeniera, sería muy bueno que lo ratifique aquí, porque para que la gente entienda que tenemos que apuntarles a eso. Muy importante su pregunta, fundamental, porque sí, es una de las visiones que se tiene en el mercado. Efectivamente, la Unión Europea, solo el hecho de entrar a los países europeos, que eso es medio mundo en temas comerciales, ¿cierto? Ya implica una exigencia muy grande al día de hoy y viene en aumento esa exigencia. Cada vez quieren menores trazas de plaguicidas en sus productos para el consumo. Entonces, lo que yo les decía, pues tenemos que empezar a trabajar fuertemente en eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? No se logra de un día para otro. Tampoco posiblemente la visión sea que todos nos convirtamos inmediatamente en agricultores orgánicos. Posiblemente no. Hay un camino anterior a eso que es por lo menos iniciar haciendo un plan de disminución de plaguicidas altamente tóxicos en nuestras fincas, ¿cierto? Teniendo planes responsables de producción, teniendo el cuidado de que en las últimas etapas de la producción se cuide esa fruta para que no quede con trazas de plaguicidas al final, ¿cierto? Eso sería un paso inicial, que es lo que nos está exigiendo la Unión Europea. Pero sí, el mercado cada vez tiende a especializarse más y a tener ese nicho de mercado importante que, pues, que pide que no tenga trazas de plaguicidas, así sencillamente. Entonces, sí, la intervención que usted hace es muy pertinente porque es una de las visiones más importantes que tiene en este momento todo el mercado. ¿Y eso por qué? Pues lo que les decía ahorita, para el cuidado de la salud de las personas, del cuidado de nosotros mismos y del medio ambiente. Y pues sería muy, muy irónico que nosotros trabajáramos así de bien solo para la venta en exportación y que para nuestra venta nacional pues continuáramos todos de pronto enfermos, contaminando nuestras aguas y contaminándonos un montón. Yo creo que es el momento de tomar conciencia, de cómo estamos trabajando y cómo podemos cada vez mejorar nuestro sistema productivo con diferentes prácticas de manejo del cultivo y con esa disminución de plaguicidas altamente tóxicos. Entonces, sí, muy oportuna su intervención. ¿Alguna otra duda? Bueno, continúo. Entonces, en las fincas certificadas para Global Gap, lo primero es que vemos que tendríamos instructivos y señaléticas claves en las áreas e instalaciones que se van a tener en finca, ¿cierto? Instructivos de qué hacer en caso de una emergencia y por lo tanto también tener los elementos de primeros auxilios,
tener el botiquín, tener el extintor, ¿cierto? Y todos estos instructivos que nos digan para cada uno de los sitios de nuestra finca, cómo hacer una adecuada mezcla de plaguicidas o de producto químico o de producto biológico. Recordemos que plaguicidas no solamente son plaguicidas químicos, sino también existe todo el tema de biorracionales o de productos o biológicos, también son plaguicidas porque afectan, pues van a acabar con una plaga o una enfermedad. Entonces, todos esos instructivos se tendrían que poner en nuestra finca. Asimismo como en el cultivo. Si se acabó de hacer una aplicación de plaguicidas, se tiene que escribir qué día se hizo la aplicación, a qué horas y respetar ese periodo de carencia de esa aplicación. Es decir, el periodo entre yo hago una aplicación y cuánto tiempo tiene que esperar, se tiene que esperar para la cosecha. Nosotros estamos estandarizando en términos generales que cuando ustedes terminan la última floración de la piña, es decir, la floración de la parte de arriba, ese sería el momento en el que ya de ahí para adelante no tendrían por qué hacer ninguna aplicación de plaguicidas en la piña, ¿cierto? Porque no tiene sentido, porque ahí ya no estaría controlando ninguna plaga o enfermedad, ya las plagas y enfermedades entraron por la flor, ¿cierto? La mayoría que nos afectan más a la piña. Y lo que estamos generando ahí, si hacemos una aplicación, es una residualidad de plaguicidas adicional en el producto. Entonces, esa es una de las cosas que estamos como estandarizando para la producción en general y sobre todo pues para los que vamos en camino de certificación. Y lo otro es que en general cada vez que hagamos una aplicación, entonces llevar acá en campo la anotación, cuándo se hizo y en cuántos días pudiera hacer yo la cosecha y en cuántos días puedo volver a entrar al lote a hacer alguna labor, porque también eso implica, después de hacer una aplicación de plaguicidas, no debes entrar al lote sin ninguna protección porque te va a afectar la salud. Acá están los requerimientos en capacitación, los requerimientos obligatorios por norma Global Gap, lo que les decía ahorita. Hay estas 4 o 5 capacitaciones que son obligatorias. Todas las demás son muy necesarias porque ustedes ven que en todos estos eventos de capacitaciones algo aprenden, algo implementan en su finca, algo se organizan, o sea, todas son necesarias, pero hay 5 que son obligatorias, que es la capacitación de salud y seguridad en el trabajo, la capacitación de primeros auxilios, la capacitación de higiene en cosecha y post cosecha, la capacitación en manejo seguro de productos fitosanitarios o manejo seguro de plaguicidas. Y ya de pronto algunas capacitaciones que se identifiquen necesarias por las actividades que se están realizando en campo. Por ejemplo, en algunos cultivos vemos necesaria la capacitación de manejo en alturas, cultivos como aguacate y otros que la gente se tiene que subir a los árboles o están haciendo todavía esa práctica, entonces deben hacer otras capacitaciones adicionales. Seguridad de los trabajadores. Entonces pasamos de hacer un manejo irresponsable en términos de la salud de nosotros y de nuestra familia. Digo nuestra familia porque es que ustedes hacen una aplicación sin un equipo de protección personal y luego llegan a la vivienda donde está su esposa, sus hijos, abrazar al hijo, ¿cierto? Llega con residuos de plaguicidas. Y también por lo siguiente, porque se ha determinado científicamente que los plaguicidas se van acumulando en nuestro cuerpo, esa acumulación es una intoxicación aguda, quiere decir que se acumulan lentamente en nuestro cuerpo e incluso esas trazas de plaguicidas se pueden generar problemas que se transmiten genéticamente, es decir, una persona que haga un manejo irresponsable de plaguicidas y no se proteja con el equipo de protección necesario,
perfectamente y lastimosamente sus hijos o sus nietos pueden estar afectando, digamos, nacer afectados gravemente su salud por esa irresponsabilidad de esta persona. Y pues él de pronto pensará que fue otra cosa, pero se ha demostrado científicamente el montón de enfermedades, y eso es una cosa pero súper alarmante, que se generan a partir de la aplicación de plaguicidas en campo. Entonces pasamos de, acá me faltó una X, acá es una X, aquí así no se puede aplicar, y acá es un chulito. Pasamos de una aplicación sin ninguna protección a una aplicación con la debida protección. Ya cada vez también el mercado tiene unos elementos de protección más, digamos que menos tortuosos, por decirlo así. Entonces son equipos de protección de telas hidrorrepelentes, que lo que hacen es que evitan que el agua y el plaguicida entren a nuestro cuerpo, pero son telas suaves que sirven para el manejo de plaguicidas, sobre todo en las zonas donde hace tanto calor como lo es el Casanare. Requerimientos en infraestructuras. Lo vamos a ver mejor con imágenes. Entonces, lo primero es área sanitaria. Es un área que tiene que estar bien dotada con los implementos adecuados, papel y agua, ¿cierto? Y debe conectarse las aguas residuales a un sistema de tratamiento de aguas residuales. Llámese un pozo séptico, en el caso de la unidad sanitaria, y si hay un lavamanos, debe estar conectado a una trampa de grasas. Es decir, si hacemos una unidad sanitaria en un predio, solamente una unidad sanitaria, a esa unidad sanitaria le tenemos que hacer el sistema de tratamiento de aguas residual adecuado. Cuando nuestras fincas tenemos la vivienda principal es la finca, ¿cierto? Y ahí está el cultivo, o está cercano o algo así, pues sirve el baño de la vivienda. Esto es en el caso en el que tengamos lotes muy alejados, a más de 5 minutos caminando, entonces tengamos que hacer un baño de pronto en campo. Se dice, la norma dice entonces eso, que las unidades sanitarias deben estar mínimo a eso, a menos de 5 minutos caminando rápido, ¿cierto? Para cualquier persona, y debe haber una unidad sanitaria por cada 10 operarios. ¿Preguntas? Una preguntita. Sí. En el caso de los cultivos y en el campo, que cuando estamos lejos de la unidad sanitaria familiar, ¿cuál es la distancia, cómo le digo yo, la distancia mínimo al cultivo para tener la unidad sanitaria? La distancia mínimo. La norma no nos dice una distancia como tal, pero por lo menos que esté a una distancia de unos 100 de 100 a 200 metros del cultivo. No hay un requerimiento como tal, más que todo lo que se hace es un análisis de riesgos. Entonces se evalúa con usted que nos diga, voy a poner la unidad sanitaria acá, y nosotros identifiquemos si de pronto esa unidad sanitaria ahí le generaría algún riesgo, porque por ejemplo va a quedar al lado de una fuente de agua, exactamente ahí al lado de una quebrada o algo así. Entonces el sistema de tratamiento de aguas residuales estaría contaminando directamente la quebrada, ¿cierto? Eso sería una limitante. O pues queda justo ahí en el predio sin ninguna separación física o algo así. Pero normalmente no hay como una gran limitante en ese sentido. Listo. Unidades de lavado de manos. Entonces son unidades, miren que uno puede hacer un lavado de manos desde muchas maneras, desde invirtiendo mucho dinero de pronto hasta no invirtiendo tanto, sino ingeniando la manera de cumplir. Y es perfecto para la norma. La norma nunca le va, no, o sea, no le pide que todo esté enchapado
ni que sea la última referencia comprada de Corona, para nada. Para la norma es muy válido que uno reutilice cosas de la finca, recicle, recircule, organice, ¿cierto? Entonces hay muchas formas de cumplir. Ustedes vieron que el año pasado, con todo este tema que vinimos aprendiendo del COVID, ¿cuántos lavamanos no se ingenió la gente, ¿cierto? Con baldes, desde muchas maneras se puede hacer sistemas de lavamanos sin hacer una gran inversión. Entonces, eso es lo que pide la norma, ¿cierto? Que hayan sistemas de lavamanos, que el agua que se utilice ahí sea agua potable. El jabón que debemos tener en esos lugares de lavamanos, sobre todo los lugares que van a estar cercanos a las áreas de acopio temporal o post cosecha, ese jabón debe ser un jabón neutro, sin olor. Esa parte es importante porque debemos evitar que se generen olores extraños en la fruta cosechada. Debe haber una toallita exclusiva para el lavado de manos, o mejor que sean toallas de papel, si se puede, ¿cierto? Sin embargo, si hay una toallita que uno ve que está limpia, que es exclusiva para eso, pues también es válido. Un instructivo de lavado de manos y debida señalética. Pues miren que no es tan complicado cumplir, pero son unos requerimientos mínimos los que sí se deben tener ahí en cuenta. Bodega de plaguicidas. Entonces, pasamos de un lugar en el que tenemos todo en desorden, polvos abajo, productos combustibles, tenemos muchas veces esto, ¿cierto? Que son como las trojas, donde tenemos todo. Tenemos que pasar de ahí a pasar a una bodega organizada, que sepamos que tenemos, que tengamos las condiciones mínimas de seguridad. Ya les voy a mostrar ejemplos de esas bodegas de plaguicidas. Entonces, lo primero es, si tengo la posibilidad de tener una habitación completa solamente para bodega de plaguicidas, perfecto. Pero es a veces un poco raro, no es lo más común. Si tengo esa oportunidad, puedo tener entonces estanterías. Las estanterías tienen que ser, o el lugar donde pongo los plaguicidas tiene que ser en metal o en algún material que no sea madera, no sea absorbente. Ese es el primer requisito. Y tengo que tener este espacio cerrado con llave y exclusivo para plaguicidas. Si tengo esa oportunidad de que tengo un solo espacio para eso, bien. Pero si no, yo puedo ingeniarme bodegas de plaguicidas también con otros materiales. Es decir, si tengo una habitación que la necesito utilizar para varios usos, lo que puedo hacer es que hago la bodega de plaguicidas más pequeña en un espacio que yo pueda cerrar con llave. Entonces la bodega de plaguicidas sería solo ese espacio y la demás espacio de la habitación lo puedo utilizar para otras cosas, para poner los fertilizantes, para poner herramientas y otras cosas, siempre y cuando la bodega de plaguicidas esté cerrada con llave. Miren aquí ejemplos de bodegas de plaguicidas. Desde una nevera vieja, cerrada aquí con llave, acá le falta como una cadena, hay que tener una cadena, algo para que quede totalmente cerrada, que acá solo tengan acceso personas que tengan el curso de manejo seguro de plaguicidas. El lugar debe estar marcado, debe estar aireado, aireación hacia el exterior y aireación acá también en el interior. Se le hacen unos huecos o algo para que haya aireación ahí. Y en la parte de abajo, quiero que vean que se hace un dique de contención de derrames, cosa de que si hay algún producto que se derrame, quede ahí contenido. Se tiene también un kit de control de derrames, que sería puede ser una caneca con arena, una escoba, un recogedor y bolsitas rojas. En caso de que tenga algún derrame de plaguicidas, entonces yo con la bolsa y con el recogedor y la escoba exclusiva para eso, lo recojo y ese residuo de plaguicidas lo voy y lo llevo a la zona de barbecho. Miren otros ejemplos entonces de bodegas que yo pueda cerrar completamente con llave el espacio. Sí, escucho.
una claridad. Todo lo que son polvos van encima de las estanterías y los líquidos en la parte de abajo. Qué pena, ¿me repites? Una claridad, no sé si es que estoy confundido, pero o sea, hasta donde yo sé, en el caso de una bodega de esas con estanterías, todos los polvos van en la parte de arriba y los líquidos en la parte de abajo. Claro que sí, así es. Todos los polvos, esa es otra de los requisitos. Entonces, uno de los requisitos, ya los estoy diciendo como lentamente, pero tiene usted toda la razón. Entonces, uno de los requisitos es que sea sobre superficie no absorbente ni inflamable. Otro es que esté marcada como bodega de plaguicidas, peligro, ¿cierto? Que esté cerrada con llave y exclusivamente para eso. Y otro de los requisitos es que tengamos todos los líquidos en las partes de abajo y los polvos en la parte de arriba. Exactamente. Ese es el cambio que miren que teníamos acá en esta foto, que en este caso tenemos todo mezclado, la foto que tiene X, y en la foto que tiene el chulito ya tenemos los polvos arriba y los líquidos en la parte de abajo. Entonces, otros tipos de bodega de plaguicidas. Son, por ejemplo, estas bodegas como en canicas de metal, con huecos, con aireación, espacios en cemento también que se cierran y se les pone respectivo cerramiento. Todo eso son iniciativas para hacer bodegas de plaguicidas seguras. Listo. Área de almacenamiento de equipos, utensilios y herramientas. La norma, lo único que nos pide en este sentido, no nos pide hacer una bodega adicional para las herramientas. Ya si ustedes la necesitan hacer por temas de seguridad o pues por comodidad para tener las cosas más organizadas, lo hacen, ¿cierto? Pero la norma lo que nos pide solamente es que las herramientas estén ubicadas de una manera segura y que se pueda identificar que se les está haciendo limpieza y desinfección. ¿Cómo es eso? Miren, iniciativas de otros productores hacen unos estantes o unas formas de poner ahí las palas, los palines y demás, los machetes, las peinillas, ¿cierto? La idea es que usted entre a esa bodega o llegue a ese espacio y no se le vayan a caer todas esas cosas encima o no se tropiece con algo, que sean seguros. Otra forma es poner una caneca grande y ahí adentro poner palas, palines y demás y tener en una pared el resto de herramientas organizadas. Son estrategias y la norma solo nos pide eso, que sea un lugar seguro y que tengamos limpieza y mantenimiento. Debe haber también un lugar que esté fuera de la bodega, no puede ser un espacio que usted defina, pero debe estar fuera de la bodega de plaguicidas para guardar los elementos de protección personal. Por acá un productor se ingenió como una cajita en metal y ahí los guarda organizados en bolsas, ¿cierto? Cuando utiliza las caretas de fumigación las guarda en bolsitas. Área de almacenamiento de combustibles. En este caso, miren que es algo importante de la norma y se soluciona muy fácil, y es todo lo que tiene que ver con combustibles, aceites, aerosoles, pinturas, thinner, gasolina, grasas, todos esos son combustibles, ¿cierto? Se deben tener en un área de contención de derrames. Miren acá una caneca partida a la mitad y adentro tiene acerrín, pues ideal que no sea acerrín, sino que sea arena. Acá tienen un dique de contención y ahí tienen los productos, lo mismo que en esta bodeguita. En esta bodega tienen dique de contención de derrames de productos para muchas cosas, para los combustibles en la parte de atrás, incluso para la área de la estacionaria y demás, un dique de contención de derrames. Y las paredes de esa bodega las hicieron todas con teja de zinc.
Es una estrategia súper buena de manejar de manera segura todo lo que son combustibles y pues y otras cosas que tienen que ver con nuestros cultivos. Entonces, la norma que nos piden en combustibles es tenerlos en un área de contención de derrames y que todos los productos que estén ahí estén marcados. Entonces, si yo tengo una mezcla de thinner y gasolina, ahí debe decir con marcador en el tarro, debe decir thinner gasolina, para que no haya ninguna confusión y todo esté de manera segura. Cuando uno organiza una bodega así, pues pasa de la primera foto que veíamos que estaba todo junto a una foto de una bodega mucho más organizada, ¿cierto? Y segura, sobre todo de una manera segura. Área de dosificación y preparación de mezclas de insumos agrícolas. Entonces, la idea es que las mezclas de plaguicidas, sobre todo de plaguicidas, ¿cierto? Insecticidas, fungicidas y demás, que ustedes hacen en campo, no las hagan directamente ahí en campo, sino que tengan un área de contención de derrames y un área segura y ergonómica para trabajar, en la cual sea un área en la que todo lo que tenga que ver con peligro y utilización de plaguicidas en campo quede ahí contenido. Área con señalizaciones de peligros y demás. Y estas áreas deben tener un desagüe, un dique de contención de derrames y deben ir a un desagüe que lleve a una zona de barbecho. Les voy a mostrar una fotico acá de un área de contención, de área de mezclas hecha por uno de los productores en Tauramena. Miren, normalmente acá en la foto a la izquierda está un área de mezclas normal de cualquier zona del país, en la que usted tiene una mesita hecha en cemento, en la cual puede poner ahí su bomba de espalda, sus elementos de medición, todo lo que tenga que ver con la mezcla de plaguicidas, ¿cierto? Un área en cemento y un desagüe que va a dar al pozo de desactivación de plaguicidas o barbecho. Ahí pone usted la caneca azul, la caneca donde hace la mezcla, pone la estacionaria. En esta zona es donde se hace todo lo que tenga que ver con plaguicidas. Triple lavado de envases vacíos de plaguicidas, lavado de trajes de protección, se pone la ducha de emergencias, se hace todo lo que tenga que ver con riesgo de plaguicidas. Ya le voy a dar la palabra a don señor Deiner. Entonces, es una zona de seguridad para el trabajo en campo que tenga que ver con manipulación de plaguicidas. Miren, entonces, ustedes mismos nos comentaban que para la piña los lotes son muy grandes, ¿cierto? Y normalmente hacen rotación. A veces un lote termina de producción, lo dejan para propagación de semillas y después lo dejan en descanso y pasan a otro lote mucho más lejos. Entonces, hacer una área de mezclas no sería como muy conveniente hacerla en cemento, porque pues no la estarían utilizando todo el tiempo y la tendrían que pasar o hacer una en cada lote, pues y tampoco es la idea. Con que tengamos una sola área de mezclas, pues digamos que cumplimos la norma. Pero entonces, ¿qué se ingeniaron ustedes mismos? Áreas de mezclas en las que no hacen una plancha en cemento, sino que hacen un dique de contención en lona plástica, que pueden contener ahí cualquier tipo de derrame de plaguicidas y que va a dar a una zona de barbecho. Es decir, cumplimos la misma función, pero de pronto son áreas que en el momento de que usted tenga que pasar de lote a otro lote, pues pueda llevarse todo esto para el otro lote. Dígame, don Deiner, por favor, su consulta. Gracias. Buenas tardes. Es que quería preguntarte si existe alguna distancia mínima entre la bodega de agroquímicos y la vivienda. Una distancia mínima, perdón, cierras un momentico tu micrófono para que no tenga retorno, gracias. No hay una distancia mínima, Global Gap no tiene tanto distancias mínimas, pero sí se basa en ese análisis de riesgos que les decía. Entonces, lo que uno hace es verificar
el espacio donde van a quedar los plaguicidas, qué tanto riesgo tendría entonces con la vivienda principal en términos de olores o de cualquier tipo de contaminación o riesgos para la vivienda. Recuerde que son áreas seguras, que no tengan acceso los niños y que estén totalmente alejadas de la vivienda, pero totalmente alejadas de la vivienda puede ser incluso, por ejemplo, en la pared de atrás de la vivienda, pero totalmente cerradas con llave y de manera segura. ¿Sí me hago entender? Entonces es un... Sí, es que, o sea, yo lo pregunto porque en alguna oportunidad leí una norma aquí colombiana de residuos sólidos peligrosos y hablaba de 25 metros mínimo la distancia donde se guardan agroquímicos al área de vivienda. Entonces, de pronto para tenerlo en cuenta. Sí, sí existen algunas normas, Global Gap como tal no tiene la indicación de metros, pues de cuántos metros de la vivienda, pero sí, digamos que detallamos todo eso revisando qué riesgo tendría hacerlo muy cercano a la vivienda. Bueno. Muchas gracias. Con gusto. Como les decía entonces, estas áreas de mezclas que pueden ser fijas o móviles, por decirlo así. ¿Aló? Sí, no, otra recomendación ahí para complementarle a quien está preguntando es que la bodega de insumos, y sobre todo los insecticidas, pues debe estar en sentido contrario de donde sopla el aire generalmente en la vivienda, porque eso no permite que su vivienda a todo momento esté oliendo a los productos que hay dentro de la bodega. Entonces, esa es otra recomendación bien importante que hay que tener. Muy bien, excelente. Sí, mientras más podamos alejar todo lo que tenga que ver con plaguicidas de nuestras viviendas, es lo ideal, es lo ideal. Incluso en estas áreas de mezclas, algunos productores que la están haciendo, el área de mezclas como tal, así en cemento utilizan este espacio que queda aquí abajo de la poceta, ¿cierto? Lo cierran y ahí lo convierten en la bodega de plaguicidas. Es decir, llevan todo lo que tiene que ver con plaguicidas, lo llevan directamente para campo. Y sería una solución excelente. Mientras más alejemos lo que tiene que ver con plaguicidas de nuestras viviendas, es lo mejor que podemos hacer, porque no solo es por cumplir la norma, sino para generar un bienestar en nuestra vivienda. Y como les digo, es con base en un análisis de riesgos. Entonces, ¿cómo podemos evitar los olores, la contaminación, que los plaguicidas sí estén de manera segura, que no vaya a afectar a nadie en nuestra vivienda? Es revisar toda esa parte. En estos espacios también se ponen duchas de emergencias, que no es más que un tubo, puede ser así, ¿cierto? Si tenemos una de las duchas de la casa, la podemos dejar como ducha de emergencias, perfecto. Pero pues sería bueno tener en campo algo que puede ser ahí mismo en el área de mezclas, una ducha que sería un tubo alzado, en el cual, como su nombre lo dice, si hay una emergencia por una intoxicación por un plaguicida, pues el operario se pueda meter ahí debajo de esa ducha y quitarse el exceso de plaguicidas y pues salir hacia el médico. Entonces, esa ducha de emergencias también se puede hacer en esa área de mezclas. Y lo otro que se hace en esa área de mezclas es el mecanismo lavaojos. ¿Qué es un mecanismo lavaojos? Insisto, no se tienen que ir a comprar el último lavaojos de Inusas. Por favor, no vayan a hacer eso. Pueden hacer algún mecanismo como este. Por ejemplo, esta es una llave como la de las lavadoras, ¿cierto? Que tiene 2 llaves de paso. Entonces, utilizan para lavado de manos y también la pueden abrir acá para que el agua salga un poco hacia arriba y podamos lavarnos los ojos en caso de una intoxicación ocular. Esta es una forma. Otra forma puede ser con un gotero que yo exprima, que yo apriete el tarro, ¿cierto? Y me entre agua limpia a los ojos.
Son mecanismos que se pueden hacer muy sencillos, porque una de las intoxicaciones más comunes por plaguicidas es intoxicación ocular. Entonces, para resumir todas las funciones que tienen esas áreas de mezclas de plaguicidas en campo, fundamentales, son las áreas donde todo lo que tenga que ver con riesgo de plaguicidas lo debemos ubicar allá. Bueno, tenemos también que tener un plan de manejo de residuos, de plaguicidas, de residuos peligrosos, de residuos orgánicos y demás en nuestras fincas y áreas definidas para eso. Tampoco es que tengan que ir a construir un área. No encontré una fotico, pero usted puede tener cualquier espacio, una caneca definida para lo que son los envases vacíos de plaguicidas, ¿cierto? Y pues empezar a gestionar las jornadas de recolección de esos envases de plaguicidas. Bueno, y áreas de acopio de producto cosechado. Son áreas, como su nombre lo dice, para cuando se termina la cosecha, primero que todo, evitar que cualquier producto cosechado que tengamos esté en contacto directo con el suelo, que tenga un área adecuada para su manipulación y organización. En el caso de la piña, entonces lo que tenemos son sitios de acopio temporal del producto cosechado. Son sitios que se pueden cerrar con polisombra, con malla. Con malla no, más que todo con polisombras y se me olvidó el nombre, de esta tela verde que se utiliza a veces. Entonces, son lugares que la norma que nos pide específicamente de ese sitio. Que la fruta, cuando yo la cosecho, pueda entrar a un lugar que tenga techo, ¿cierto? Que tenga piso o que yo pueda asegurar que la fruta no va a estar en contacto directo con el suelo. Entonces puede ser que tenga una lona y encima tenga estivas y pueda yo, la fruta que saco de campo, llevarla hasta ahí para continuar su procesamiento. Pues lo que tenga que hacer es una selección, llevar a canastillas, lo que yo haga antes de que esa fruta se me la lleven del predio. Es un sitio en el que yo debo evitar el acceso a mascotas. Entonces, por eso muchos pues optan por de una vez cerrarla completamente. Algunos lo que hacen es que ponen este sitio provisional porque las cosechas no son todo el año. Entonces, hacen la armadura, por decirlo así, ponen el techo y el piso o lo que vaya a ser la lona aquí, y estas lonas de las paredes las hacen que se puedan bajar en el momento de la cosecha. Eso es válido desde que uno identifique que el producto efectivamente después de la cosecha va a entrar a un lugar como acopio temporal antes de ser vendido y que salga antes de salir de la finca. Estas son las áreas e instalaciones, señores. ¿Preguntas? Aló. Sí. Para complementar algo ahí en ese tipo de bodega que está mostrando, estas bodegas o estos centros de cosecha ya deben de ser desinfectados antes de llevar la fruta a ese lugar. Preferentemente que allí no ingresen roedores, porque esos son animales que son muy perjudiciales, y si no se desinfectan el área, pues eso trae bastantes problemas también. ¿Quién es usted? ¿Qué productor tan juicioso? ¿Cuál es su nombre? Yo soy el presidente del comité de Tauramena. Ah, ¿Ya se olvidó de mí, no le digo? No, señor. Bueno, sí, es excelente, don Octavio. De corcharla, a ver quién es. No sé si está difícil. No, tiene toda la razón. Exactamente, tenemos que tener un procedimiento de limpieza y desinfección de estas áreas e instalaciones del acopio de la fruta cosechada.
y también de los implementos de cosecha. Un día antes de la cosecha, entonces, tenemos que lavar y desinfectar todas las lonas, todas las carretillas, todo lo que vayamos a utilizar en la cosecha, debemos lavar y desinfectar. ¿Con qué? Con productos aptos para la industria de alimentos, ¿cierto? Es decir, con jabones y detergentes que no nos dejen olores fuertes, y todas estas áreas dejarlas limpias y desinfectadas para de ahí hacer el proceso de cosecha. Esa parte de limpieza y desinfección es fundamental, por lo que les decía al principio. Esta norma se basa en la inocuidad del producto, es decir, que nuestro producto todo el tiempo asegure que no va a estar contaminado, que no va a afectar la salud de nadie, de nosotros mismos ni de ningún consumidor. Entonces, por eso es que su especial énfasis es en el tema de limpieza y desinfección en muchos sentidos. Vamos a estar siempre con ustedes en finca pensando en eso. ¿Cómo vamos a hacer la limpieza y desinfección antes de la cosecha? ¿Cómo vamos a asegurar de que el producto entre bien y llegue a este sitio de acopio de una manera adecuada? Entonces, muy bien, esa es como el énfasis de la norma, y pues por eso digamos que esta es una de las áreas fundamentales. Bueno, señores, ese era el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy, un resumen de toda la norma, énfasis en lo que son estas foticos de las áreas de instalaciones que, si pusieron atención, son una guía muy útil de saber uno cómo va organizando su finca con lo que tiene, reutilizando cosas, organizándose con lo que tiene. Esa es como la invitación que yo hago como profesional, que lo que ustedes hagan, pues les sirva para mejorar su calidad de vida, de ustedes, de su familia, de su trabajo, que mejoren cada vez, digamos, las condiciones laborales para ustedes mismos, que pensemos cada vez más en cómo cuidamos nuestra salud, y cómo protegemos los recursos naturales, que también pues sin los recursos naturales, sin el agua, sin los bosques, sin el aire, ¿cómo vamos a vivir? Y por último, el mensaje que siempre les doy es, pensemos en que nuestros alimentos deberían ser nuestra fuente de salud, no al contrario, no nos deberían enfermar. Entonces, pensemos siempre en ese mensaje cuando estemos tomando una decisión de qué hacer en nuestro cultivo, qué aplicar, para qué hacerlo. Pensemos en eso. Estamos generando salud para las personas y para nosotros mismos. Bueno, eso era el mensaje que tenía el día de hoy. Muchas gracias. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ingeniera, pues agradecerle a nombre de la Organización de Pinicultores de Tauramena por su excelente exposición. De hecho, soy un apasionado de esto y es muy importante que la gente le ponga mucha atención a esto. Realmente son cosas para el bien, tanto del productor como del consumidor. Un saludo muy especial por ahí a todos los amigos. Por ahí el día de la ingeniera Natalia Bustamante, que me tiene olvidado qué pasó. Y no, motivarlos y animarlos a que sigamos adelante con esto. Esto es muy importante. Mire, yo creo que Tauramena en estos momentos es en la historia de los pinicultores de la Orinoquia, el hecho de tener 3 productores ya certificados en Global Gap, para nosotros es un plus, para nosotros es estar a otro nivel. Ya a ellos se les felicitó precisamente en la asamblea pasada, y eso realmente es un punto de referencia muy importante para todos los demás productores. Ánimo, vamos para adelante, que aquí entre mejor nos capacitemos, entre mejor conocimiento tengamos, entre mejor eficiencia para la producción, mucho mejor los resultados. Muy amables. Sí, muchas gracias, ingeniera Luz María. Gracias a los participantes, a las personas que nos están acompañando de manera virtual y de manera presencial en la sede de Tauramena. La verdad, contar con su participación es muy importante para nosotros.
Les recuerdo a las personas que aún no han diligenciado la asistencia que les acabo de compartir el link para que por favor diligencien el formulario. Y muchas gracias por acompañarnos, por hacer parte de este proyecto. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Les recuerdo que la próxima capacitación es el día 8 de abril en inocuidad y manipulación de alimentos, y el 9 de abril tenemos nuevamente normatividad global GATT. Muchas gracias por su participación, por su asistencia y por su compromiso con estas jornadas. Por favor, me preguntan aquí en el recinto de la Cámara en Tauramena que hagamos claridad sobre las próximas capacitaciones. Bueno, les recuerdo nuevamente, el 8 de abril tenemos capacitación en inocuidad y manipulación de alimentos. Y el 9 de abril tenemos capacitación en normatividad y global GATT. Estas son las dos capacitaciones más cercanas. El 15 de abril tenemos nuevamente capacitación en inocuidad y manipulación de alimentos, y así sucesivamente. Ok, gracias. Bueno, entonces que tengan una feliz tarde. Gracias a don Octavio y gracias a los participantes. Muchas gracias.